Hola, yo soy Edwin Sánchez. Y yo, Pura Enríquez. Bienvenidos a Forian Salud Podcast. Cuidándome más. Edwin, qué placer el estar en este equipo de producción contigo. La verdad pura que para mí también es un placer extraordinario coincidir contigo en lo que es Forian Salud Podcast, Cuidándome Más, porque los temas que tratamos de verdad pura que han llevado mucho conocimiento y muchas tomas de decisiones para bien en la población. Tú escuchas a las personas siempre hablando, diciendo, aprendí. Sí. Aprendí. Y hoy no es una excepción. ¿Qué tema vamos a tratar hoy? Es un tema delicado. Sí. No se trata todos los días. Por no decirte que yo no lo he escuchado en parte. Sí, porque creo que se trata más bien con paños tibios. Sí. A propósito, ¿verdad?, de un caso. Y es porque en el día de hoy vamos a hablar sobre aquellas situaciones en las que el fuego te afecta y se produce una quemadura grave. Ese es un tema sumamente sensible. ¿Y cuál es la invitada que va a tratar este tema? Bueno, la invitada, como siempre, una persona profesional, joven, bien entrenada, bien preparada, intensivista cardiovascular. Pero ella primero hizo anestesia, oye bien. Sí. Hizo anestesia, intensivo cardiovascular. La preparación. Es coordinadora de trasplante, dirige la unidad de cuidados intensivos del Marcelino Vélez. Un placer tener aquí a la doctora Ingrid Herrera. Gracias. Doctora, qué placer tenerle acá y sobre todo con el tema calientito que vamos a tratar hoy, ¿verdad? Igualmente. A propósito de... A propósito, como, sí, como dice la población en general. Doctora Herrera, para entrar de una vez en materia, ¿cuándo se considera que una persona tiene una quemadura grave y en qué momento esa persona debe de decidir ir al médico? Muy buena pregunta. La quemadura grave va a depender primero de la superficie corporal que se afecte. Cuando tenemos un niño o una persona con edad avanzada que tiene más del 5% de superficie corporal ya quemada, ya se considera una quemadura grave. Cuando es una persona normal que tiene más del 10% de su cuerpo quemado, también es una quemadura grave. Ahora, ¿qué también tomamos en cuenta? El área del cuerpo donde se pudo producir la quemadura. Cuando es en cara y cuello, es sumamente importante porque puede comprometer la respiración. En las manos, los pies, las articulaciones, porque va a comprometer la autonomía del paciente y puede dejar defectos que son perecederos, o sea, que no son perecederos, que puede que sean de por vida y que el paciente no se recupere. ¿Qué otro tipo? Los pacientes eléctricos. Todo paciente que recibe una descarga eléctrica debe ser considerado como una quemadura grave y debe acudir inmediatamente al médico. Eso no es, yo me voy a quedar en la casa, voy a hacer... No, eso es un corrientazo, eso se queda ahí. No es mucho el riesgo. Los pacientes con quemadura eléctrica pueden, por la descarga y dependiendo del tiempo de exposición a la descarga, pueden desarrollar arritmias que son mortales. Aparte de que generalmente las quemaduras eléctricas no se evidencian tanto en la piel, pero sí en la profundidad, provocando un daño importante en el tejido que puede llevar al traste con la vida del paciente en pocas horas a días. Entonces, es necesario que vayan. Okay. Un paciente que no tiene tantas quemaduras corporales, pero que estuvo expuesto al fuego y al humo por mucho tiempo, puede desarrollar neumonía química, o sea, una neumonitis química, lesiones inhalatorias que también ponen en riesgo su vida. Y los pacientes que han estado en contacto con químicos, el ácido del diablo, ese tipo de sustancias que se utilizan. Sí, exactamente. Esas mezclas magistrales que hacen los iluminados para hacerle daño a otra persona. Ay, Dios mío. Exactamente. Ese tipo de persona se considera que tiene una quemadura grave. E inmediatamente sufrió la agresión, debe acudir al médico. Wow. Ingrid, pero
que trabajas en una unidad de quemados, ¿cuál es la razón más frecuente por la que llegan los pacientes? ¿Qué quiero yo decir? Era que estaba cocinando, era que la casa hubo un fuego o donde yo estaba trabajando. Metió la mano en el caldero de la carne y se quemó. Ahí esos dos deditos que son famosos. ¡Ah, me quemé! Sí, bueno, esos dos deditos tal vez no te ni nada de cuidados intensivos. Pero, ¿qué es lo que has visto que es la causa más frecuente? Increíble, pero cierto, los accidentes domésticos son la principal causa de quemadura, doctora. La principal causa. Casi siempre una mujer que estaba hirviendo habichuelas o... Con la olla de presión. Con la olla de presión. Tengo un caso cercano actualmente así de una madre que dejó a su hija chequeando la olla de presión y la olla de presión explotó, tiró habichuelas por todas partes y ahí está la niña comprometida con 11 años, quemadita de mala manera. Ahí sí. La olla de presión que a lo mejor estuvo defectuosa o que en ese momento estuvo mal tapada y explotó. Están también las fugas en los tanques de gas que no son percibidas o que se piensa que quizás se puede manejar de otra manera y de repente al encender la estufa o algo estalla el tanque de gas y provoca una explosión que casi siempre es mortal. Los hornos de las estufas, cuando no son bien cuidados al momento de encenderlo, escapa una flama que provoca quemaduras casi. Me atrevo a decir, no tengo el dato específico, pero me atrevo a decir que más del 70% de las quemaduras son por accidentes domésticos, que son evitables. Oye, son evitables. Prevenibles, evitables. Tú me has dejado sorprendida. Sí, yo también estoy impactado. Me has dejado sorprendida, porque eso significa que quienes estamos en la casa, porque ahora no solamente es más frecuente las mujeres, sino que hombres también se quedan en la casa. Entonces ahí mismo, ¿quién se quema más, la mujer o los hombres? ¿Quién es más descuidado? No es por nada. Sí, pero vamos a escuchar este dato porque es interesante. Va a depender quién esté en la casa al momento del incidente, pero generalmente son más los hombres los que sufren accidentes. ¿Cómo así? Ah, no. Porque pero ¿cómo no así? es tan frecuente que estalle una olla de presión, más sí que explote un tanque de gas que está dentro de la casa. Okay. Y quien manipula eso es el hombre. Casi siempre. Quien está ahí enganchándose para cogerse la luz y coge su fuetazo y se quema es el hombre. Esa es la principal causa de quemadura eléctrica. ¿Cómo va a ser? O sea, que bueno, no que se estaban enganchando, se estaban pintando. No, porque ahorita están todo el mundo robándose la luz. Se está robando la luz. No, pero sí es frecuente esos casos donde hay un manejo irregular de la electricidad, personas que a lo mejor no están avaladas para hacer ese tipo de trabajos y que lamentablemente entran en contacto con cables de alta tensión y le provoca qué bonito graves. Sí. Sí, qué bonito ya dijo eso. Una forma fina de decir sí, no, para robarse la luz. Eso está bien. Niños volando chichigua. Ajá. Sí, las chichiguas que se le enredan en los cables de alta tensión van a quitarlo. Ay, sí. Y sufren una descarga eléctrica. Los pintores, porque tengan algún cable que no percibieron al momento de entran en contacto con la varilla de pintar y el cable, es horrible. Son muchas las quemaduras eléctricas, son generalmente por eso. Wow. Hablaste de que era más delicado como la cara, cuello, manos, articulaciones y los genitales. Eso me faltó. Creo que el principal después de cara y cuello serían los genitales. Primero, por el componente psicológico que lleva el tener una afectación de los genitales, la capacidad reproductiva, la estética, pero sobre todo por el alto grado de infección que tiene esa área. Es mucho más frecuente que esa zona se infecte y que provoque lesiones permanentes y hasta mortales en algunos de los pacientes, si no se trata adecuadamente y por el equipo correcto. Doctora, pregunto yo desde el banquillo del desconocimiento, ¿y cuáles son esas quemaduras que pueden provocar que una persona, por ejemplo, se queme los genitales, ya sea hombre o mujer, que llegue con quemaduras así en los genitales? ¿Cuál sería, por ejemplo, cuáles son los casos
Las situaciones Depende del impacto. Por ejemplo, si estás en la casa y toda la casa se incendió, toda tu superficie sí, corporal claro, se puede afectar. Pero hay unas situaciones que suelen darse en algunas mujeres que luego de dar a luz toman vapores en cubetas con ¿Cómo agua así? caliente. Pero en el 2025. Sí, todavía en el Pero espera, pura. ¿Cómo Déjame así? escuchar esto de los vapores y la Pero cubeta. Yo no había ¿cómo escuchado así? esto. ¿Cómo así? Vapores. preparan una cubeta Ok. con agua caliente Ajá. y se sientan encima de la cubeta para recibir el vapor. No, pero esto no tiene madre. Yo no Pero había ¿y cuál es la escuchado función esa. de eso? Tengo entendido, ¿Cuál es la no sé, función? no he encontrado la Ajá. explicación científica, que reduce la inflamación, el riesgo de infecciones, según, eso no está documentado. No, Tantos eso- medicamentos, lugar. señores. No, eso es Y que un pensamiento, provoca una actitud cultural. cierta reestructuración de la anatomía de los Aprieta. genitales Eso es que aprieta. femeninos luego del parto y que eso puede favorecerle. No, pero yo estoy impactado. Sentarse en una cubeta con Pero no, agua la intención tibia no es y que sentarse. bote vapor y usted No, sentarse. Ya no, es hirviendo. Sí, porque tiene que ser vapor. Para que. No, pero Entonces- se pone a zancochar la persona entonces ahí. No, porque tampoco es una exposición prolongada. Fue que fue un accidente. O El sea, el que se problema mata es un cuando accidente. ocurre el accidente que o se quedan dormidas o resbalan o se caen, entonces el que caen encima de la Ay, 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 Dios ay, ay, mío. ay, Y se ay, queman ay, los ay, genitales. ay, 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 ay. Mi estimada doctora. Edwin, ¿tú te has quemado alguna vez? No, yo gracias a Dios no me he quemado, pura, Nunca, porque ni un dedito. el entorno mío Oh, pero ese sabe. es un niño bueno. Sí, ¿no? no, pura, yo soy pendejísimo, pura, yo me cuido. La gente me ve así hablando duro, pero yo soy lo más pendejo que hay. Yo me cuido mucho, pura, sí, porque es que imagínate. Yo pero sí no, me he yo no me he quemado, quemado, pero no. cositas pequeñas, sí, No, pero yo- eso duele mucho. Yo no me he quemado. Doctora, déjeme hacerle una preguntita que yo estoy seguro que el país la va a agradecer. Se quemó una persona. ¿Cuáles son esos primeros pasos que debe de dar quizás el entorno o hasta la misma persona luego de una quemadura para salvar su vida y o no ver comprometida más parte de su cuerpo de lo habitual? ¿Por qué le pregunto? Porque se suele estilar de que cuando una persona se quema, aparece de una vez alguien con medio tubo de pasta de diente y lo quieren cremar con pasta de dientes. Sí. Viene la persona que dice, no, eso no resulta, entonces después lo quieren sazonar y le ponen salsa de tomate. Y pasta de tomate. ¿Verdad? Sí. Detrás de cámara estuvimos conversando de que hay personas que le echan también talco. Sí. Y eso sin contar de que majan muchísimas cosas y la untan con una cremita que se... Sudorina. Exactamente. Y hacen unos batúmenes y majan antibióticos, tabletas, y hacen unos batúmenes y la gente está quemada. No fue que se dio un golpe, que no es que un golpe no es nada, pero es quemada. ¿Qué podemos hacer, doctora, para llevarle luz a estas personas que todavía están utilizando procesos arcaicos y pocos, ¿verdad?, Lo primero es recomendados? quitar la exposición. Si una persona de la forma que sea se quemó, una descarga eléctrica, tratar de desconectarlo de donde se está quemando. Si es por fuego, alejarlo del fuego, alejarlo del calor, del humo. Y si es, por ejemplo, una por insolación o que cayó en una tapa caliente, retirarlo de lo que sea que le esté provocando la agresión. Primer paso. Ya logramos retirarlo de la agresión, quitarle toda la ropa que no esté adherida a la piel. Porque a veces la quemadura, ya sea por químicos, por lo que sea, se produce, si es por ejemplo una quemadura eléctrica, generalmente es una descarga, pero puede convertirse en una quemadura combinada por flama porque la ropa se incendia. Entonces, cuando la piel empieza a quemarse también, todo este tejido, tanto la ropa como la piel se mezclan. No es que empiecen a retirarle los pedacitos de todo lo que encuentren, no. Es solamente quitar lo que se pueda desprender sin ocasionar daño. Y lavar con agua a temperatura, no con agua fría, no con agua caliente, con agua a temperatura, tratando de disminuir que se siga propagando la quemadura y cubrir con un paño seco y limpio y acudir inmediatamente al médico.
Eso es lo que corresponde. Eso es un dato sumamente importante, Pura, porque mira, una persona que se quemó, entonces se ha quemado y tiene ropa puesta. Ahí se mezcla la ropa con la piel. Por la desesperación, la gente, quítenle todo, qué sé yo qué, agarran y le quitan la ropa y pueden ahí maltratar de mala manera, por decirlo de alguna forma, a esa persona que ya de por sí está quemada seriamente, ¿verdad? Si es por un agente químico, o sea, si fue que le rociaron algo que lo está quemando, lo que corresponde es tratar de quitarle todo lo que tenga la gente y bañarlo con mucha agua, pero acudir inmediatamente. Sí. No, o sea, no dejarlo con el químico tirado en el piso o echarle Coca-Cola, como un caso que es súper ¿Cómo va a recientemente. ser? Le echaron refresco. Sí, es agua. Agua a temperatura, cubrirlo con un paño seco y acudir de una vez a la atención con un médico. Mira, la doctora, señor, ustedes pensarán que nosotros nos inventamos estas cosas, pero antes de hacer cada podcast, uno hace una sutil investigación, porque quizás usted no lo hace, pero la doctora que trabaja en una unidad de cuidados intensivos, que es coordinadora de un área tan importante y sensible como una unidad de quemados. No, ahí no soy coordinadora. No es coordinadora. No, ahí yo trabajo como intensivista. Como intensivista. Ella coordina una unidad y exactamente. Sí, aclaremos. Aclaró de una vez, tú viste, de una vez a evitarse problemas. Para evitar una ausencia de coordinación. Claro. Entonces, fíjense cómo ella, con vasta experiencia, nos comparte los casos más frecuentes que se dan, y para que usted deje de estar inventando, ¿verdad? Sí. Se cuide y cuando ya esté expuesto a la situación, sepa qué tiene que hacer. Y el tema es que cuando tú trabajas en esas áreas, a ti es que te toca todo lo que pasa y saber qué actitud tuvo cuando llega, porque eso es lo primero que uno pregunta para saber cómo fue, qué es lo que ocurrió. La famosa historia clínica. Así es. Ingrid, complicaciones que ocurren en una persona que ha tenido una quemadura grave. Las complicaciones van a depender del área afectada y de la superficie corporal. Son muy vastas. Desde el componente psicológico, hay personas que pueden pasar de una simple alteración en el estado de ánimo, tornarse depresivo, a vivir un estrés postraumático persistente, dependiendo de la agresión que hayan recibido. Pero las complicaciones rápidas y básicas, sobre todo el paciente quemado, es un paciente potencialmente complicable por infección. La primera barrera que nosotros tenemos para evitar las infecciones es nuestra piel, y es precisamente la que se quema. Entonces, ese paciente se ve altamente expuesto a desarrollar una infección en cuestión de horas a muy pocos días, a pesar de todas las medidas de asepsia que se tomen y a pesar de todo el tratamiento que se le administre. Dependiendo del tipo de lesiones, hay pacientes que por una descarga eléctrica inmediatamente han recibido amputación durante el acto. ¿Amputación? O sea, la descarga ha provocado una amputación traumática de sus miembros. ¿De brazos y piernas? De brazos y piernas. Y hay otros que, a pesar de todo el esfuerzo del equipo quirúrgico, porque tengo que mencionar que las unidades de quemados son unidades de cuidados intensivos, pero que son inminentemente quirúrgicas, con un equipo de médicos cirujanos altamente capacitados que hacen malabares. Los de allá hacen malabares para salvar toda la estructura, el componente del paciente, pero a veces es imposible. Hay pacientes que por una simple descarga eléctrica han perdido sus 4 miembros. ¡Wow! Y eso es contando que eso sea lo mínimo, porque está el riesgo de que hagan una infección, de que hagan una arritmia mortal, que hagan una muerte súbita, eso los eléctricos. Los que son por flama pueden desarrollar desde una neumonía por inhalación que los compromete y que algunas veces no hay forma de recuperarlos, hasta lesiones tan severas en toda su estructura que les imposibilita volver a incorporarse a la sociedad de una forma productiva. Hay mucha deformidad por cuando ocurren estas quemaduras graves, o lo que ustedes hacen
evidentemente trata de evitar eso, pero a pesar del tratamiento hay mucha deformidad física, quiero yo decir. Depende de la extensión de la quemadura y de todo lo que haya transcurrido desde el momento que ocurrió la agresión hasta el momento que acudió al centro médico, porque no es lo mismo un paciente que sufrió una agresión, que fue llevado a un área donde hay un equipo preparado para trabajarlo, a un paciente que se quedó en su casa, que empezaron a ponerle pasta de dientes, salsa de tomate, y que luego que la herida no mejoraba, que los cambios de la piel se fue tornando blanquecina o que estaba carbonizada, que no mejoraba, entonces decidieron acudir a un centro médico. El pronóstico varía dependiendo de cómo se actuó en el primer momento de la agresión a la evolución del paciente. Otras cosas van a depender porque la gran mayoría de los pacientes lo queremos ver como un ente aislado y el paciente quemado debe verse como algo global. No es lo mismo ni es la misma evolución un jovencito de 20 años que no sufre de nada a un jovencito de 20 años que es diabético tipo 1, que viene descompensado o que tuvo cualquier proceso, tiene una enfermedad inmunológica que por desgracia también sufre una quemadura. Entonces, un paciente que tiene comorbilidades o está cursando con cualquier patología en ese momento que también pudiera poner en riesgo su vida y que aparte de sufre una quemadura, el riesgo de que las lesiones sean mucho más extensas y menos recuperables es mucho mayor. Interesante todas las informaciones que nos comparte la doctora, y ahí mismo, doctora, surge otra inquietud. El tiempo de recuperación, nos imaginamos que varía de una persona a otra, y qué puede incidir en que una persona tenga o influir para que una persona tenga una recuperación más satisfactoria que otra. Me explico, porque hay personas quizás que tienen una quemadura de mano y fácilmente quizás porque hubo una persona que hizo lo que debía de hacer y quizás más o menos proporcionar a otra persona, pero quizás hubo una que hizo lo que debía de hacer y pudo tener una mejor recuperación que otra, o quizás una que tenía una complicación, una quemadura simple, pero entonces no hizo lo que tenía que hacer y eso le generó una cadena de eventos que me imagino que usted lo ha visto. O sea, ¿cuál es ese tipo de recuperación y desde su perspectiva, cuáles quemaduras duran como más tiempo para tener una recuperación satisfactoria? Ok. Obviando el hecho de todo lo que pueda tener el paciente antes de la quemadura, de que pueda sufrir de cualquier otra cosa, lo importante e imprescindible es cómo actuamos al momento de la agresión. Vamos a decir que en el escenario perfecto el paciente recibió una agresión y acudió inmediatamente a un centro médico y que estando en ese centro médico fue atendido de la forma correcta. Dependiendo de la cantidad de superficie corporal que haya sido afectada y de la profundidad de las quemaduras que el paciente tenga, así va a ser el evolucionar. Hay pacientes que han durado con nosotros hasta 4 meses. ¿4 meses? Dentro de la unidad, solamente, o sea, eso es en internamiento. Solamente, esa sería la parte aguda y subaguda, porque son pacientes que necesitan curas constantes, que necesitan procesos quirúrgicos constantes, injertos de piel, transfusiones, debridaciones, fasciotomías. O sea, a medida que van surgiendo complicaciones, también ellos van a ir agregando. Pero vamos a decir que el paciente no tuvo complicaciones. Puede pasar desde semanas a meses, dependiendo de la profundidad de la quemadura y de la extensión corporal afectada. Y luego de eso, también tomando en cuenta todo lo que pudo haber pasado durante el internamiento, la recuperación, que puede tardar desde meses hasta años. Wow. Porque una persona que pierda sus manos, que pierda sus piernas, tiene que recibir, aparte del apoyo psicológico, porque es un equipo multidisciplinario el que debe manejar el paciente quemado, desde terapistas, buenos cirujanos, intensivistas, psicólogos, el equipo de bioanálisis, todo, porque es un acompañamiento, es un paciente, o sea, el dolor del paciente quemado, aparte de que es un dolor que es insoportable, es uno de los peores dolores, está el dolor psicológico, es un trauma, o sea, es algo que no se estaba esperando y es difícil de manejar en algunas ocasiones. Entonces, todo va a depender. A veces la extensión de la quemadura no es tan grande, más el daño psicológico producto de la agresión puede provocar daños tan
tan sensibles que esa persona no puede incorporarse nuevamente a la sociedad de una forma productiva. Sí. Esto no ha sido un tema fácil. No, y tú sabes. Este no ha sido nada fácil este tema, porque la verdad que tú ves cómo se afecta la vida de un joven, Sí. ya sea hombre o mujer, y cómo no logra incorporarse a la sociedad por algo que es evitable. Mencionabas Evitable por en un 70% de los casos, que ese numerito es importante que lo dio la doctora. En más de un 70% de los casos se pudieran evitar. Sí, porque hay accidentes que, bueno, Sí, que ya son inminentes. Que no se consigue. Hablaba de esos cuidados especiales que se le da al paciente quemado, que ya veo que interviene un grupo importante de profesionales. Tal vez pudieras describir algunos en más detalle, y lo otro es saber si los dominicanos sabemos dónde acudir cuando hay una quemadura grave. Deben acudir a cualquier centro médico. Luego que el paciente se recibe en un centro médico, porque se supone que como profesionales todos estamos en la capacidad de por lo menos dar la primera atención al paciente quemado. El paciente quemado necesita una hidratación inmediata porque la pérdida que tiene de agua y electrolitos es brutal en las primeras horas, y eso lo puede llevar a que haga un choque hipovolémico y distributivo y el paciente entra en muerte en pocas horas. Si está mal reanimado hídricamente, o sea, si no se le administra la cantidad adecuada de líquidos, entra en una falla renal que en algunos casos es irreversible. Y si a eso le sumamos que es un paciente que fácilmente en 48 horas puede desarrollar una sepsis grave con todo lo que ya hemos mencionado, es un paciente que fácilmente lo perdemos en cuestión de horas y de días. A pesar de un buen manejo, hay pacientes que también sí lo hacen, que sí lo perdemos a pesar de todo lo que se puede hacer. Entonces, es acudir inmediatamente al médico, y luego que acude al médico, cuando llega a este paciente que ya es identificado, que tiene una extensión de quemadura importante y una profundidad importante, lo correcto sería que sea derivado a un área especializada en el manejo de pacientes quemados, que solo tenemos una ahora mismo. ¿En el país entero? Sí. ¿Y cuántas hay camas para tienen niños, ustedes? para niños hay 2, pero para adultos, hasta donde tengo conocimiento, solamente existimos nosotros. Ah, tú ves. Bien, perfecto. Bueno, a veces uno se le va la data con algunas respuestas, ¿verdad? Yo me quedé esperando ahí, pero tenemos una y con esa tenemos ahí y se resuelve. y estamos resolviendo. ¿Cómo es la tasa de mortalidad? Para los médicos es difícil no hacer esa pregunta. Se salvan muchas personas. Vamos a decir que ocurrió el ambiente ideal. Si actuó rápido, decidieron llevarlo al médico. Ese es el ambiente ideal, porque sabemos que cuando no es ideal ya la cosa está un poco más complicada. La tasa de mortalidad o de sobrevida, tal vez se escuche mejor. Se escucha más bonito, me gusta más la de sobrevida. La tasa de sobrevida es muy alta cuando se actúa a tiempo, cuando el paciente llega a tiempo a un centro de salud, es bien reanimado, llega directamente a la unidad. En la gran mayoría de los casos, el paciente tiene una adecuada sobrevida, que quizás no sea en las condiciones perfectas, que ha tenido amputaciones traumáticas o ha tenido la necesidad de que se le amputen miembros, pero está vivo y en buenas condiciones para continuar con una vida y una recuperación. Ok, qué bueno saber ese dato, porque estamos hablando de eventos traumáticos, realmente traumáticos, y que le cambian la vida a cualquier familia. Fíjate qué ocurre, pero lo importante de tocar este tema en el día de hoy es que ustedes entiendan que esa actitud pronta puede salvar una vida. Totalmente. Sí. Doctora, ¿y cómo se maneja el dolor, la ansiedad? ¿Cuál es el abordaje que se le da a este tipo de pacientes que ante una situación no deseada
y también repentina, porque normalmente son cosas que son inesperadas, son repentinas y ya la persona involucrada se ve envuelta en esto de manera súbita. Manejo del dolor, el abordaje emocional. El manejo del dolor es integral, debe ser integral, porque como dije, es uno de los peores dolores descritos. O sea, el paciente quemado es una quemadura que duele, que arde, que es persistente, que es constante, y se necesitan en la gran mayoría de los casos fármacos sumamente potentes, fármacos controlados como los opioides, la morfina, el fentanilo, que es lo que generalmente más se utiliza para poder calmar el dolor y sobre todo para realizar las curas. También fármacos no opioides. En algunos casos hasta bloqueos anestésicos tienen que dar, o sea, bloquear la conducción nerviosa del área que está afectada, porque el dolor es magnífico, porque no tengo otra palabra para describirlo. Hay terapias psicológicas, musicoterapia, que pueden ayudar a que el paciente se distraiga un poco del dolor que está sintiendo y esto favorecer que el paciente mejore. Pero básicamente es el uso de analgésicos opioides, sobre todo en las etapas tempranas, o sea, en la parte aguda de la quemadura. Wow. Estamos hablando de situaciones sumamente serias y que deben de ser abordadas por los profesionales correctos y adecuados para que haya un buen resultado, por lo que dice la doctora Herrera. Sí, el llegar a las manos apropiadas realmente es importante, lo hablamos siempre, ¿no? Claro. El tener ese profesional que sabe. Entonces, déjame hacer la pregunta estilo Eddie. ¿Cuál será esa pregunta? Vamos a ver. ¿Cuál será? Hay gente que no sabe de eso metiéndose en eso. No creo. No creo. Gracias a Dios. Creo que es todo lo contrario. Creo que es el terror generalizado a que te llegue ese paciente y no saber cómo manejarlo. Entonces, el llamado creo que debería ser ese a la población médica. Leer, informarse, rotar por la unidad de quemados, ver cómo se maneja el paciente, porque como dije, tenemos una sola unidad de quemados para adultos. Entonces, la gran mayoría de los pacientes no llegan de primera intención a la unidad, van a llegar a un centro de salud. Entonces, es bueno que el personal que trabaja, sobre todo en las emergencias, sepa cómo abordar el paciente, qué tiene que hacer la primera hora desde que el paciente llega, porque eso va a mejorar mucho el pronóstico y la calidad de vida de ese paciente. Okay. Entonces, aquí hay dos tipos de recomendaciones que te voy a dar, que te voy a solicitar y a pedir. Hablaste para los médicos, pero a la población, que es recomendaciones, digamos como un checklist de cosas que la población debe saber para prevenir, vamos a decir primero, el que ocurra este tipo de eventos y luego que ya ocurrió, cómo debo yo actuar para reducir complicaciones y aumentar la sobrevida. En mi poco tiempo, tengo ya 2 años en la unidad de quemados, en el poco tiempo que llevo en la unidad, la gran mayoría, creo, vuelvo y digo, más del 70% de los pacientes quemados que llegan a la unidad son por accidentes domésticos, son por accidentes que ocurrieron en la casa, una olla que estalló, un tanque que estalló. Entonces, es la prevención. La prevención es como el eje central. El tener cuidado con el manejo de líquidos calientes, los aceites, el depósito adecuado de los líquidos que pueden provocar combustión, la gasolina. Hay lugares donde venden gasolina en la casa. Sí, en este país hay... No, yo sé que venden... Porque cuando tú vas para los campos, tú sabes que en algunos lugares que son un campo? poquito... Yo estoy hablando de la capital. Inhóspitos, en la calle aparece alguien que tiene un galón de gasolina y lo vende, pero que usted guarde gasolina en su casa para venderla. Sí, ocurre. Aquí no, pero eso es serio. Sí, ocurre. El hecho de tratar de no tener niños corriendo en la cocina cuando se está cocinando. La gran mayoría de las quemaduras de los niños son por accidentes también, que en cierta forma pudieron ser evitables.
algo que se volteó, algo caliente que le cayó encima, igual en los ancianos mayores, en lugares donde no tienen la disponibilidad de tener luz 24 horas o que no hay luz, personas que se quedan dormidas con lámparas o velas encendidas o que tienen altares, o sea, que tienen velones a sus santos y eso, cosas que se pueden evitar. Tratar de los dispositivos de la cocina, hornos, ollas, tanques de gas, hacerle mantenimiento, verificar la cablería eléctrica de la casa. Todas son cosas que uno dirá, pero qué tontería, pero esas tonterías dañan. Una tontería de esa cuando se comporta mal, por decirlo de alguna forma, le descuadra la vida a una familia entera. Exactamente. Sí. Bueno, doctora. Pero mira, interesantísimo. Como cosas que uno de repente no lo está esperando. Si usted es creyente y le pone velas a los santos. Dele seguimiento al santo. No, a la vela, como al santo. No, porque si le da seguimiento al santo, al lado está la vela. Si le da seguimiento al santo, al lado está la vela pura. No sé cómo es que se hace eso, porque la verdad que no lo sé. Pero si usted la va a prender, préndalo un ratico, que usted esté ahí haciendo su oración, sí. Y luego apáguela. San fulano, me voy a acostar. Apaga. Exacto, y apague la vela. Cables de celulares defectuosos. Ay, los celulares. Yo de eso estoy pendiente, porque esas cabecitas de estos celulares se dañan rápido. Y yo de que veo que se parte un poquito, porque yo sé que eso puede generar hasta una descarga en quien tiene el celular en la mano, porque tú sabes que tenemos el celular en la mano y lo tenemos pegado cargando. Exactamente. Y genera una descarga eléctrica. Celulares. Sí. No uno, a veces tienen 2 y 3. Sí. Conectados, porque es que yo tengo ese celular, no se me puede Así descargar. es. La computadora encima también. Conectada. Entonces, todos esos dispositivos, que si la tablet, no, la computadora para trabajar, la tablet porque estoy viendo una película. Sí. Y de este lado 2 o 3 teléfonos, porque es que yo estoy activo. Sí. Te duermes. Claro. Y cuando viene a haber una quemadura grave, los niños mueren más que los adultos. Sí, porque los niños y los adultos mayores. Los extremos de la vida son sumamente difíciles, muy, muy difícil el manejo, porque no han desarrollado las defensas. Y obviamente una quemadura que en un adulto quizá pudiera extenderse en un 10%, en un niño casi ocupa toda su extensión, dependiendo del lugar, aparte de las lesiones inhalatorias que provoca el estar expuesto al humo, son muchas cosas. Sí, Ingrid nos ha dado una serie de datos sumamente interesantes que nos ayudan a prevenir un evento que realmente cambia la vida, que es una quemadura grave. Así es, doctora, muchísimas gracias. No, gracias a usted. Caramba, por utilizar un lenguaje tan llano, tan bonito, tan preciso, tan profesional para dirigirse a nuestra comunidad pura y no ese numerito de que un 70% quizás o más es por vinculación a temas domésticos. Quiere decir que ese 70% se pudiera prevenir, porque está en las manos de ustedes tomar las medidas para cuidarse más en sus hogares. Bien, Pura. Muchísimas gracias a Ingrid. Espectacular este lo de episodio, hoy. de verdad, porque trae información importante y necesaria que siempre lo trae Forian Salud Podcast. Cuidándome más. Deje de sentarse en una cubeta. Ay, mi madre. Vaya al ginecólogo. Que yo he hecho. Sí, una locura. Adiós.